Volvemos con Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 9 de abril del 2019, y para esta segunda hora queríamos iniciar comunicándonos con Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que debería estarnos escuchando. Freddy, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea y escuchando bien y claro, por suerte. ¡Qué alegría! Un abrazo. ¡Qué alegría! Gracias, Freddy, un fuerte abrazo. Bueno, no hace tanto que hemos estado... hemos estado el fin de semana pasado en Rosario. Almorzando el sábado en Rosario. Un poco el país. Así es, visitando amigos y ayudando amigos, ¿no? Freddy, cuando volvimos, al día siguiente, hubo dos elecciones en el marco de este cronograma, ¿no es cierto?, de desarrollo de un año electoral, la de Río Negro y la de Chubut. Me interesaría primero, antes de meternos en los temas más profundos, un análisis por lo reciente de las mismas y por el impacto que esto puede tener. Bueno, si uno intenta extrapolar, digamos, esas elecciones al ámbito nacional, están dando una situación extremadamente compleja para el oficialismo, digamos, ¿no es cierto?, para Cambiemos. Sin duda. Porque si tomamos el promedio entre la elección de Neuquén, la de Río Negro y la de Chubut, que si bien fue una primaria, unas PASO, sin embargo podemos establecer un promedio, ese promedio da un 11%, es decir, lejísimo de la media que algunos exponentes del gobierno intentan Hola. También está una enorme hipocresía, que es la hipocresía de parte del gobierno nacional de intentar apoderarse de los triunfos de agrupaciones de tipo provincial. Pasó en Neuquén y pasó en Río Negro. Es una hipocresía enorme porque el conglomerado de lo que va a concurrir a expresar su voluntad y vota en expresiones de tipo provincial, luego tienen muy diversa orientación en las elecciones nacionales, no son un indicador para nada de un apoyo, digamos, al oficialismo del punto de vista nacional, sino muchas veces al contrario. Así es. Por esas razones, desde mi punto de vista, hay un oportunismo, un intento de disimular el telón de fondo, que es una situación con un 32% de pobreza, que significa 13 millones de compatriotas en la pobreza, y hay que ponerlo con números. Sí, claro. Las pymes, de lo cual vos tanto sabés, que están en una situación de colapso, con tasas desmesuradas que impiden y que son inaccesibles los créditos para cualquier actividad que sea compatible con una actividad honesta. No existe rentabilidad que pueda superar esa situación, la situación tarifaria y en general el deterioro económico social, que es tan fuerte, que está imponiendo necesariamente una mirada más amplia, porque si la crisis es tan profunda y prolongada, lo que se impone como regla es ampliar la base de sustentación y no cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Correcto. Estando afuera, hemos visto justamente a la distancia dos operaciones que, han tenido ya algún grado de respuesta. La primera, la operación llamada Vicepresidencia Radical de candidatura de Macri. La segunda, esta de el volantazo económico pedido por parte de la conducción formal que tiene la Unión Cívica Radical hoy y que tendría una respuesta en estos 40 productos que se congelarían precios durante 6 meses, que sería un poco el meollo del anuncio que se haría en horas. ¿Qué reflexión te amerita esto? Bueno, con respecto a la primera, ya lo he dicho públicamente, a mí no me interesa ningún tipo de candidatura para mi partido en la medida que no haya una discusión de fondo desde el punto de vista de las políticas, ¿no es cierto?
no hay ningún tipo de duda de que eso no tiene ningún sentido, ni una ni mil candidaturas, como lo dije. Sí. Y me parece que es más que nada una operación de maquillaje, de marketing, tardío, que intenta que disimular que solamente éramos convocados cuando las papas quemaban. Claro. Y que ahora, como la necesidad tiene cara de hereje, hay una supuesta convocatoria más asidua. Y con respecto a lo segundo, me da la sensación de que llega tarde. Totalmente. Y que hay que ir a medidas mucho más estructurales. Mirá, yo integro el Comité Nacional del Partido, y el Comité Nacional del Partido no se ha reunido en los últimos 2 años, no más de 2 veces, y para discutir temas triviales, jamás planteos de fondo, a pesar de que nosotros lo hemos hecho y tratamos de manifestar nuestro punto de vista. Así que esto que vos llamás una conducción formal es tal cual, es una conducción puramente formal que se autotitula además conducción, porque no convalida ni legitima sus decisiones con un debate previo en los órganos partidarios, ¿no? Sí, sí. No, pero además el hecho de que sean 3 gobernadores y que uno de esos gobernadores, el presidente del Comité Nacional, sea, ¿no es cierto?, uno de ellos 3, convalide esa conducción fáctica, suena francamente repudiable casi, ¿no? Bueno, algunos de nosotros en su momento planteamos, porque obviamente yo integro el Comité Nacional por la minoría, pero una minoría muy fuerte, porque casi logramos el 50% de los delegados al Comité Nacional en esa oportunidad, que era incompatible tener una función de gobierno con el ejercicio de un partido que tiene que tener mayor independencia frente al poder, porque están condicionados y muchas veces su actuación obedece a que están condicionados por los presupuestos provinciales, por el giro de fondos para obras públicas y por tantas cosas que conocemos. Así es. Y por lo tanto no pueden actuar con total independencia como correspondería a un partido histórico como el nuestro. Correcto. Ahora, Freddy, tenemos un horizonte hacia adelante de 2 o 3 elecciones importantes. Particularmente viene Entre Ríos y después viene Santa Fe. ¿Qué feeling estás teniendo en relación a esto, recordando este 11% que te pusiste a analizar tan bien y que yo no me había puesto a hacer la cuenta, que resulta impactante? ¿Vos crees que esto puede llegar a variar en estas 2 próximas elecciones o esto ya viene generando una tendencia? No, mira, yo pienso que lamentablemente para muchos de los correligionarios de buena fe que están todavía pujando por tratar de enderezar este carro que desde mi punto de vista tiene que pegar un giro, pero auténticamente en otra dirección, hacia un planteo de un gobierno de unidad nacional, a la posibilidad de constituir un Consejo Económico Social, a muchas cosas que son casi del sentido común que está reclamando la sociedad. Es un poco remar contra la corriente, y aunque sean excelentes algunos de los correligionarios que se presentan, en el caso por ejemplo de Entre Ríos, Benedetti, que es una muy buena persona, sin embargo tienen que remar contra un gobierno que las medidas que impactan de manera tan severas constituyen hoy un contrapeso. Sin duda. Y en el caso de Santa Fe, mi feeling es que también allí los amigos que están en el frente progresista son quienes van a tener éxito, porque sabemos que el partido ahí está dividido por lo menos en 2 o 3 partes, y que son ellos los que van a convalidar una tendencia que es una tendencia tal vez a seguir, que es unirse por afinidades y por coincidencias más de tipo ideológicas profundas y no tanto por situaciones de tipo coyunturales, ¿no? Correcto, correcto. Es Vox Populi que desde hace ya prácticamente mes y medio, la situación, diríamos, de la opinión del radicalismo aparecería de cara a futuro como dividida en 3 posiciones. La primera posición es esta que conocemos, la de los que quieren continuar, revalidar vía convención o como sea,
una pertenencia a lo que se denominó, al frente aquel que se denominó Cambiemos. La segunda, algunos muchachos más nostálgicos que plantean el tema de la lista 3. Y una tercera posición que está más planteada en la línea de lo que vos venís diciendo, de los que comprenden que hay que ampliar la base de sustentación y que hay que marchar hacia un acuerdo político, económico y social, etcétera, juntándonos, por un lado, con aquellos con los que tenemos más afinidad ideológica, vos bien lo decías, el socialismo, agreguemos al GEN, etcétera, y por otro lado con los sectores del peronismo que no tienen compromiso con el pasado, léase esencialmente los que están fuera del kirchnerismo. Y aquí ha surgido el nombre, lógicamente, digo, es público, de Roberto Labaña. ¿Cómo estás pensando que va a evolucionar esto en términos de la realidad del radicalismo de hoy y cómo crees que puede, no digo terminar, pero por lo menos evolucionar esta película? Mira, coincido totalmente. Yo creo que evoluciona bien, porque es una necesidad. Hay que terminar con las falsas polarizaciones y, como dije antes, cuando una crisis es profunda y se prolonga en el tiempo, hay que ampliar la base de sustentación. Lo que resulta atractivo, en este caso, de la propuesta de Labaña, que dicho sea de paso es un candidato que fue ungido en su momento por la propia Convención Nacional del Radicalismo, sí, claro. Recordemos en la elección del 2007, sí. Y incluso llevaba como compañero de fórmula al actual gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, además de haber sido funcionario, el caso de Labaña, del gobierno de Raúl Alfonsín. No hay ningún tipo de dudas que es atractiva la propuesta cuando señala la necesidad de buscar consensos sobre la base de organizaciones institucionalizadas, como un Consejo Económico Social, donde se sienten sectores empresarios, de la producción, del trabajo, de las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos, y que allí vayan alumbrando los denominadores comunes, un gobierno de unidad nacional. Te interrumpo acá, Freddy, te interrumpo acá. Vos y tu sector, o vos y tus amigos habían presentado en diputados un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Sí, así es, pero además existen antecedentes parlamentarios que están muy cercanos en el tiempo. Uno es el ex senador socialista Rubén Giustiniani, claro, que también ha presentado, y otro de nuestro correligionario mismo, Mario Lozada, que en su momento presentó también un proyecto de la constitución de un Consejo Económico Social, con pequeñas diferencias y matices que pueden ser subsanadas. Obviamente. Esa puede volver a tener un estado parlamentario y rápidamente ser sancionado si existiera un consenso suficiente, que yo creo que hacia ahí es donde debemos ir, es lo que el sentido común está indicando. Sí. Bien, estabas entonces en que esta alternativa puede avanzar con algún grado de probabilidad. Yo pienso que sí, que es una necesidad que la inmensa mayoría, por lo menos de la gente que yo veo y que sabes que me muevo mucho, sí, claro, permanentemente estoy en contacto, no estoy enfrascado ni encerrado, no quiere ni una vuelta al pasado autoritario, hegemónico, con altos niveles de corrupción, pero tampoco quiere un horizonte de 4 años más de ajuste sin expectativa y sin esperanza. Quieren un cambio en serio, el cambio que signifique que va a ser con dificultades, porque no se puede vender ilusiones falsas, pero que es el único camino posible y el que han transitado otros países que han vivido crisis parecidas como la nuestra. Yo lo sé, lógicamente, pero me gustaría que vos le explicaras a la audiencia el mecanismo de resolución de esto que planteamos con un paisaje de un radicalismo con 3 posiciones hoy. ¿Esto cómo debe y puede resolverse? Bueno, en teoría debería reunirse la Convención Nacional del Partido, que es nuestro máximo organismo, que es el que define las estrategias a seguir desde el punto de vista electoral, y si se mantienen determinados niveles de alianzas o se modifican, e incluso la nominación de candidaturas. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahora se viene dilatando tanto lugar y fecha, y además está
sustituido este organismo, que está dignamente presidido por un amigo como es Jorge Sapia, por una conducción paralela que ni siquiera reúne las características formales, porque le dimos el carácter de formal, pero no lo es, porque hay algunos que están allí que son muy publicitadas, sí, que no ocupan ningún tipo de cargo ni tienen ninguna representatividad del partido. Por ejemplo, Ernesto Sanz, que se fue de la política y no sabemos dónde está, pero que siempre aparece en la sombra para alguna de estas reuniones que son convocadas. Absolutamente, sí, sí, sí. También a veces aparece Jesús, ¿no es cierto? Que es un amigo, pero que claramente no tiene entidad institucional como para estar representando ninguna representatividad actualmente. Claro, claro, claro. Tu mirada en términos de evolución, entonces, queda claro lo que debiera ser. ¿Qué es lo que pensás que políticamente va a ocurrir? Porque a mi juicio, este rosario de elecciones que vienen ocurriendo, vienen marcando una realidad que va a ir siendo, a mi juicio, por lo menos consolidada en las elecciones que vienen. Si en Entre Ríos las encuestas no fallan mucho, el resultado sería 1, ¿no es cierto? Nuevamente ratificando oficialismos locales. Y en Santa Fe también podría ser otro, donde allí además se agregaría lo que va a ser el desastre electoral de la lista que encabeza Corral, que obviamente va a ser la lista oficial de Cambiemos. Mi pregunta es, con esa probabilidad tan cercana de ocurrencia de estos resultados, y fácticamente va a quedar muy expuesto que el pensamiento de los afiliados, de los simpatizantes, de los adherentes al radicalismo y su masa votante está eligiendo otras opciones, y entonces suena como dificultoso que la conducción actual, esta fáctica a la que hacemos referencia, con algún grado de inteligencia convoque para perder. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que vos hacés, no le agrego ni una coma, es tal cual, lo suscribo. Por eso es que nosotros tenemos que ir muy decididamente, nosotros, me refiero los amigos, a una cantidad, una masa crítica muy importante de militancia, y que se expresa también en dirigentes, entre los cuales podemos identificar a vos, por supuesto, a Jorge Sapia, presidente de la convención, a Ricardo Alfonsín, a Juan Manuel Casella y a muchos otros que se denominan con una identidad de democracia social. Agreguemos en la capital el fenómeno muy interesante también de Martín Lustó, que también tiene un planteo diferenciado, con un bloque aparte incluso, a la conformación de una masa crítica muy fuerte que vaya tomando decisiones aún sin tener en cuenta estos bailes y estos pasos de minué, digamos, que hace una conducción que no es tal, ¿no? Perfectísimo, perfecto. Freddy, te diría por el tiempo, me interesaría un mensaje tuyo a cada radical que pudiera estarnos escuchando hoy en todos los rincones del país, porque vos sabés que no solo esta radio llega a todo el país, sino que además luego esto se viraliza, yo diría, casi por millones en las redes sociales. ¿Qué le plantearías de cara al futuro de manera inmediata y cómo afrontar este momento difícil para el país, pero particularmente para el radicalismo? Bueno, mi mensaje de optimismo, que vamos a salir, que necesariamente es así, y a los que son muy, muy radicales, ya que me lo planteás, les diría que recuerden aquella frase histórica que se ha consagrado de la propia marcha radical, que se rompa pero que no se doble. Nunca nos podemos doblar, y nuestras convicciones están por encima de cualquier otra situación. Listo, no quiero agregar una palabra más. Te mando un fuertísimo abrazo y te agradezco muchísimo. Gracias a usted. Adelante. Amigos, era Federico Storani,
actual vicepresidente en ejercicio, ¿no es cierto?, del Comité Nacional, y como decíamos recién, no agregamos media coma más a lo que hemos escuchado hasta recién.